Apocalipsis 13. Voy a leer del 1 al 18. Comienza diciendo así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuerpos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En síntesis, sobre el mundo entero. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, ya en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Bueno, amén. Siempre les digo, les vuelvo a repetir lo mismo. Primero, ¿se escucha bien atrás? Diego, ¿se escucha bien atrás? Sí, muy bien. Siempre les digo que para entender Apocalipsis hay que primero estudiar Daniel. Por eso la semana pasada empezamos, para llegar a este punto, estudiando el capítulo 7 de Daniel y algunos otros versículos de otros capítulos. Porque Daniel es la llave, por así decir, que me abre la puerta de Apocalipsis y me permite comprender y entender este libro. Después, para entender Apocalipsis hay que entenderlo en casi, no digo en todo, en casi en su totalidad, simbólicamente. No lo busquen literalmente porque no lo van a comprender nunca. Un ejemplo solo para que se den cuenta que es literal. El sol nunca se puede oscurecer y dejar de dar su resplandor. Una estrella jamás podría caer sobre la tierra, porque hay estrellas que son hasta 16.000 veces más grandes que la Tierra. O sea, hay estrellas en la Tierra, dentro del universo es el planeta, por así decir, más pequeñito de todo. Así que imaginen ustedes que cae una estrella sobre el mundo y no quedaría nada. O sea, lo que quiere decir ahí es lo mismo que cuando dice el mar se convirtió en sangre. Imagínense cómo se va a convertir todo. No es porque Dios no lo puede hacer, no vale que Dios lo pueda hacer. Inclusive lo hizo en Egipto por mano de Moisés. Pero para entender, pero no, esto es todo simbolismo. Para entender Apocalipsis tenemos que estudiarlo simbólicamente. Es lo mismo que digamos, como comienza este capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. Y una bestia se imagina que es un monstruo, así como uno ve en las películas, y no, nada que ver. Lo que está queriendo decir acá se refiere justamente a un imperio, como bien lo leíamos la semana pasada en Daniel. Pero antes de explicar versículo por versículo, estos dos capítulos, que son eventos, nuevamente le digo, acá no busquen a la iglesia. Entonces, ¿y a dónde estamos? Si nosotros nos metemos en el libro, ahora nos metemos en el libro y nos queremos ubicar históricamente,
Bueno, nosotros estamos en el cielo ahora. En este momento estamos en el cielo, no lo busquen, pero en capítulo 4, versículo 1, dice, vi una puerta abierta en el cielo, dice Juan, porque Juan ve todo en visiones y escribe todo el Apocalipsis, Dios le muestra las visiones, y de repente Juan mira al cielo, ve una puerta abierta, y la primera voz que oí como de trompeta me dijo, ven acá y sube, y te mostraré las cosas que habrán de suceder. O sea que simbólicamente, o sea, en la visión, Juan es como llevado al cielo, es arrebatado, es una figura de la iglesia que es arrebatada, y desde el cielo Juan observa las cosas que habrán de suceder en el mundo. Entonces, si nos ubicamos históricamente, por decir así, nosotros tendríamos que mirar hacia el futuro, hacia un evento que no sucedió todavía, que es el arrebatamiento, y de ahí desde los cielos vemos lo que pasa. El capítulo 13 es la continuación, es lo que sigue del 12, por supuesto. Y en el capítulo 12, fíjense en ustedes, podríamos decir así, es como un paréntesis que se hace en la historia de los eventos que suceden en el mundo, y se nos muestra algo que pasa en el cielo. Y en el capítulo 12 se nos muestran tres personajes, no sé si está bien dicha la palabra, pero a ver si me entienden. Lo que primero aparece, el versículo 1 dice, es una mujer, versículo 1, vestida del sol. Esa mujer no es María, como dicen los católicos, esa mujer es Israel. El segundo personaje que aparece es un dragón, versículo 3, y apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, que es la figura del diablo, de Satanás. Y lo tercero que aparece es la simiente de la mujer, dice el versículo 4, la mitad. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer, que es Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. A su hijo es la simiente de la mujer, que vendría a ser el Cristo. O sea, vemos al dragón, vemos a Israel y vemos al Hijo de Dios. En el capítulo 13 aparecen otros dos personajes en la historia y son representados por dos bestias. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, en este capítulo, en esta escena que acabamos de leer, hallamos dos instrumentos satánicos, uno en el versículo 1 y otro en el versículo 11. Son los instrumentos satánicos que el diablo va a utilizar durante lo que sería, presten atención, la última media semana que profetizó Daniel allá en Daniel capítulo 9. O serían los últimos 3 años y medio, presten atención a esto, que le quedarán a la humanidad, al dominio del hombre sobre el mundo. El dominio del hombre, el control del hombre sobre el mundo llega a su fin. Los últimos 7 años que le quedarán a la humanidad estarán marcados. Uno diría, ¿cuándo va a suceder eso? Lo podemos decir con toda claridad y con toda seguridad de que la tribulación y la gran tribulación, o sea, esos años que podríamos decir apocalípticos o de cataclismo que vivirá el mundo, pero no por cosas naturales, sino debido a los juicios de Dios. Porque todo esto, uno podría, a veces la gente incrédula dice, ¿cómo Dios puede pasar en silencio cuando ve el crimen y la muerte? Ejemplo de estos niños que son muertos por la fe de sus padres allá en Irak. ¿O cómo puede pasar Dios por alto cuando ve el hambre y las pestes y las plagas y las catástrofes que suceden en el mundo? Es que no es que Dios lo pasa por alto. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y había muerto Lázaro, Jesús se paró frente a la tumba y Jesús, profundamente conmovido, dice, lloró en su corazón. O sea, no malinterpreten, el corazón de Dios al ver a la condición en que se encuentra la humanidad está llorando, está como desgarrado por dentro, por ver a dónde el pecado llevó al hombre. No se olviden que Dios al hombre le dio el libre albedrío. El hombre escogió poner su vida en las manos de Satanás. El hombre deliberadamente escogió poner su vida en las manos del diablo. La parábola del hijo pródigo, a donde nos muestra que un padre de familia tenía 2 hijos y un día vino al padre y le dijo, mirá papá, por eso siempre le digo a los padres, cuando los hijos son mayores, porque una cosa es cuando los hijos son menores, hasta donde nosotros podemos educarlos,
a donde nosotros podemos formarlos. Pero llega una edad que ya los chicos son grandes. Y el hijo pródigo vino un día al padre y le dijo: dame mis bienes, mi parte, que yo me mando a mudar de casa. Y el padre, seguramente con todo el dolor en su corazón, agarró sus bienes, se los dio y el chico se fue. Y gastó todos sus bienes con rameras, con vicios, con todo lo peor, hasta que llegó a querer comer y no tenía ni para comer, y apacentaba cerdos y ni le daban la comida de los cerdos. Fíjense hasta dónde llegó. Pero él tomó su decisión de irse. Y en cierta manera, el apóstol Pablo, yo me acuerdo de un versículo a donde él, en el libro de los Hechos, capítulo 20, no lo buscan, él le dice a los efesios, sabiendo que su muerte estaba a las puertas, sabiendo que él estaba a punto de partir y que no verían más su rostro, Pablo le dice así: yo estoy limpio, le dice, de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. Entonces nosotros como padres también tenemos un tiempo donde nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos, enseñarles. Es el tiempo donde no tenemos que rehuir de darle el consejo de Dios. Después cada uno ya toma la decisión de hacer lo que uno quiere, porque Dios no quiere. Dios no te pone un revólver en la cabeza para que vos lo sigas. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la voz del buen pastor la que sigue la oveja. Nosotros los cristianos oímos su voz, porque la fe viene por el oír, y esa voz cautivó nuestro corazón. Esa voz penetró hasta lo profundo de nuestro corazón. Esa voz descubrió la necesidad de nuestro corazón y encontramos en esa persona, gracias a esa voz, lo que nuestra alma necesitaba. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón para rendirlo a Él, Él sació nuestras verdaderas y profundas necesidades. O sea que le seguimos al Señor por amor. En la parábola del hijo pródigo, que uno siempre la escucha generalmente en pastores o hermanos que enseñan y la toman como ejemplo de cristianos que se alejan de Dios, y generalmente muchos dicen: yo soy un pródigo. ¿Por qué? Porque dicen que se alejaron de Dios, que no está mal decirlo, pero no es con el énfasis con el que el Señor lo enseñó. Cuando el Señor enseñó la parábola del hijo pródigo, le empezó primero por la de la oveja perdida, luego por la de la dracma, la de la moneda y por último el hijo pródigo. Esas tres parábolas, que no las voy a explicar, representan al hombre natural, a la criatura, a la creación de Dios, al hombre que decidió cerrarle su corazón a Dios y decirle, como decirle: yo a vos no te necesito, yo no necesito vivir con Dios, yo no necesito de Dios, yo puedo vivir solo. A mí no me hace falta ni servirte, ni escucharte, ni conocerte, ni... Entonces, ¿Dios qué hace? Y lo deja al hombre. Entonces el hombre se expone a vivir en el mundo sin Dios y se expone a lo que hoy está cosechando. Porque todo lo que el hombre sembró en el mundo es lo que hoy está cosechando: el crimen, la violencia, la muerte, la perversión, el degeneramiento. Ya no hay forma de poder pararlo. Tal vez algún hermano me pueda corregir, pero yo estos días que estoy viendo la televisión, el otro día miraba los noticieros, y que los noticieros, los periodistas denuncian a los jueces, al sistema jurídico, ¿no?, que es muy suave, pero en cierta manera yo creo que la ley en el mundo, y en especial en nuestro país, y yo creo que en Europa, en todos lados debe ser, no sé si será así allá, pero acá sí es así, está siendo muy, ¿cómo se dice?, muy suave, muy condesciente, muy permisiva, porque no pueden detener la delincuencia. Entonces parece que como no la podemos detener, nos ponemos del lado de los delincuentes. Al terminar, los delincuentes terminan siendo los héroes de la película. Como el caso de este muchacho que le robó a esa turista, que al final le pagaron para ir a dar un testimonio por la televisión. Y él salió a robar y le puso una pistola en la cabeza a uno y casi lo mata, y no sé cuántas causas tiene, y este está en la calle como si nada fuera. Entonces todos estos crímenes, todo esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios lo pasa por alto? No, hermanos. Dios va tomando nota. Y cuando se abran los libros y comiencen a caer los juicios, un día se sentará el verdadero juez, no los jueces que están en el palacio de los tribunales acá. Se sentará el verdadero juez, el juez de toda la tierra, el juez que juzga con justo juicio, y él juzgará a la humanidad por sus pecados. Punto.
¿Nosotros por qué no pasaremos por ese juicio? ¿Porque qué? ¿Acaso nosotros somos mejores que el mundo? No, no somos mejores. Somos tan culpables como ellos. Merecemos la misma condenación que ellos. Pero ¿por qué no pasaremos por este tiempo de juicios, de catástrofes, y no pasaremos al final por el juicio final? Y porque nuestro juicio lo llevó Cristo en la cruz, punto. Él pagó nuestra deuda. Para eso vino al mundo, para libertarnos de esa esclavitud. Pero Dios juzgará al mundo. Tendrá que juzgarlo. No hay forma de que pueda pasar por alto. Él no puede pasar por alto el pecado, porque Él se glorifica manifestando su gracia, salvando, pero también se glorifica condenando. ¿Por qué Dios condena? Porque antes de condenar envía su gracia y su misericordia. Nadie puede morir sin antes haber conocido la gracia de Dios. Todos son expuestos a escoger o el perdón divino, o la gracia de Dios, o la condenación. Pero no hay condenación sin que primero se le haya ofrecido el perdón y la gracia. El hombre cree que en la muerte termina todo, y la muerte está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay forma de evitarlo. Entonces, ¿cuándo se celebrarán? ¿Cuándo comenzará todo este tiempo final? Cuando la iglesia parta al cielo. Cuando la iglesia parta al cielo, al mundo le quedarán los últimos 7 años. Por eso, cuando la iglesia parta al cielo, en el capítulo 13 comienza el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué se marca el tiempo de la gran tribulación? Porque el diablo es echado del cielo. El diablo ya no tiene más lugar en el cielo. Hoy Satanás se presenta en el cielo mismo y acusa a los hermanos como lo viene haciendo desde que el hombre pecó. Pero va a llegar un momento donde Satanás no tendrá más, donde habrá llegado el tiempo final de la condenación del diablo. Porque si creemos en Dios tenemos que creer en Satanás, hermano, punto. Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el príncipe, es el gobernante, es el que dirige todos los hilos de esta humanidad, por decirlo así. Hasta donde Dios lo permite. Hasta donde Dios lo permite. Por eso, acá aparecen dos bestias. Estas dos bestias forman, junto con Satanás, una especie de trinidad satánica, una especie de trinidad del mal. Yo no lo voy a leer, pero en Apocalipsis 16, versículo 3, Apocalipsis 16, versículo 1 al 3, ahí está la trinidad satánica. El dragón, bueno, léanlo, 16, 13. De Apocalipsis, dice: vi salir de la boca del dragón, ahí está el diablo, y de la boca de la bestia, ahí está una bestia, que es el gobernante político del mundo, que no es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el anticristo. O sea que ahí tenemos la trinidad satánica: el dragón, el gobernante político y el gobernante religioso, que es el anticristo. O sea que el diablo, junto con estas dos bestias, forma, por así decir, una trinidad del mal. La primera bestia que acabamos de leer, para hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, la primera bestia, por eso es importante que lo que ustedes no hayan estado el domingo pasado para comprender lo que decimos hoy, pero igual no va a ser difícil de comprender. La primera bestia, la cual, fíjense en que dice en versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, no de la arena, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Bueno, esa primera bestia, la cual sube del mar, no se la identifica, por así decir, sino se la identifica con un imperio. Es el imperio romano. Esa bestia representa un reino. Así como Daniel vio las 4 bestias, que eran 4 imperios que dominaron el mundo antes de la venida de Cristo, que fue el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Bueno, esta bestia que ve surgir Juan también es el imperio romano. Es la 4ª, escuchen bien, monarquía universal. Monarquía, nos referimos al gobierno del hombre por medio de los reinos, porque cuando la Biblia habla de reyes se refiere a reinos también, o sea, es un 4º reino. Pero usted me dirá, pero si ya Daniel había visto 4 bestias, pero es que este es un 4º reino resurgido,
es un cuarto reino resucitado, después de que ya se había dado muerte a su cabeza imperial, porque Roma fue el cuarto imperio que gobernó y dominó el mundo, pero fue un imperio que desapareció, pero ahora resurge nuevamente, es como un imperio que renace. Por eso dice, dio una herida mortal y su herida mortal fue sanada. Y resurge este imperio, escuchen bien, en un personaje, en un hombre que representa ese imperio, que lidera, es el líder de una confederación de 10 reyes, quien posee, presten atención, un gran poder satánico y una boca llena de blasfemia contra Dios, contra la iglesia y contra los santos. O sea, que esta bestia es un imperio que resurge, es una confederación de naciones. Usted me dirá, pero Daniel, se me hace mucho lío, ¿será algo más fácil? Es el imperio, es la Unión Europea, resurgida con 10 reinas. Hoy es el grupo de los 8, los más poderosos. Mañana se sumarán 10 más. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que del octavo surge esa bestia romana. O sea que esta confederación de naciones serán las que gobernarán, por así decir, políticamente con todo su poder al mundo. Aunque no lograrán el mundo entero esté bajo su dominio, pero serán la potencia del mundo. Y de esa potencia, de esas naciones, surgirá un hombre. Pero ese hombre, hermano, escúchenme bien, es, por así decir, como lo vamos a leer ahora, la encarnación de Satanás. No es la encarnación de Satanás, porque Satanás es un ángel, pero es como si fuera la encarnación del diablo, porque el diablo le da, fíjense en el versículo 2, que dice, el diablo le da su, versículo 2, le da su poder, su trono y grande autoridad. No se olviden que todo esto, ¿a quién se le ofreció a Satanás? A Jesús. A Cristo, en la tentación. ¿Y Jesús qué hizo? Lo rechazó, pero este hombre no. Este hombre lo recibe de mano de Satanás. Más vale que Jesús va a recibir el poder, el trono y la autoridad de todo el mundo, porque Él es el que se sentará un día, aunque el mundo no lo quiera, y reinará el mundo entero. Él reinará cuando se acabe el dominio gentil, el dominio del hombre, Cristo reinará. Pero Él recibirá ese poder y esa autoridad no de mano de Satanás, sino de quien lo recibirá, el Padre, que es muy distinto. Satanás quiso adelantar los tiempos, le quiso ofrecer todo a Jesús con tal de que Jesús no pase por ¿dónde? Por la cruz. Por la cruz. Hay una segunda bestia que vemos en el versículo 11. Esa segunda bestia, la cual sube de la tierra, ese sí es el anticristo. Él es el rey. Él es el falso Mesías, Él es el falso profeta que nace del pueblo de Israel. Y esta bestia, que también es un hombre, nada más que este hombre posee un milagroso poder infernal, una fuerza que lleva a que casi todo Israel se rinda a ofrecerle culto. Y él desvía, o sea, el anticristo es como el falso profeta, es el que hará que todo el pueblo de Israel y la humanidad vuelque toda su adoración a la bestia romana, a este hombre que surgirá de la Unión Europea. Usted me dice, pero Daniel, todo eso me suena medio a película. No, no es película, hermano, está escrito acá. Yo no veo ninguna película, yo lo veo todo con una claridad. Si leíamos el libro de Apocalipsis hace 50 años atrás, o 30, vamos a decir, yo tengo 50, justo. Pero cuando yo empecé a estudiar la Biblia hace 30 años atrás, y yo leía Apocalipsis, yo no lo podía entender todo esto. Me costaba muchísimo entenderlo. Pero hoy, con el avance de la ciencia, con la tecnología, a los pasos agigantados, porque lo que antes se tardaba en avanzar tecnológicamente en cuestión de comunicaciones, por ahí 20 años, hoy en cuestión de un año, de meses, se adelanta lo que antes se tardaba 20 años.
Entonces hoy el libro de Apocalipsis se nos abre con una claridad tal que parecería que ya se están cumpliendo todas las cosas y ya estamos partiendo. Por eso este anticristo es el que llevará a la adoración de esa primera bestia. Y fíjense que está profetizado en varias partes. Es lo que Daniel nos describe como la abominación desoladora. Vamos al libro de Daniel, pero dejen la mano en Apocalipsis. Daniel capítulo 9. Espero que logren entender, porque si no logran entender esto se les va a hacer dificilísimo y tal vez pesado. Versículo 27, Daniel 9, 27, cuando comience la gran tribulación serán 3 años y medio, y el versículo 27 dice, y por otra semana, los 7 años, el anticristo confirmará el pacto con muchos, o sea, él hará los arreglos con Israel para levantar el templo, para que se hagan las paces entre Israel y el Islam, se comenzarán con los sacrificios, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, los 3 años y medio, de repente terminará con el culto a Dios. Porque Satanás odia el culto a Dios, él quiere ser adorado, pero como es el engañador, él, por medio de estos engaños logrará que Israel crea que este anticristo es el Mesías que Israel espera. El otro día escuchaba las noticias y los periodistas mandaban saludos a todos los judíos porque cumplieron un año nuevo ahora, creo que el 5.775, creo que eso, cumplieron los judíos. O sea que nosotros, ellos están en el año 5.700 porque no aceptaron a Cristo. Nosotros los cristianos estamos bajo el calendario gregoriano, vendría a ser, ¿no? Es que nos pone con el nacimiento de Cristo como el año 0. Fíjense en la importancia del nacimiento de Cristo, que la historia de la humanidad se divide en 2 etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Entonces, la aparición de este hombre, no del Imperio Romano, no de los gentiles, no de la Unión Europea, sino este que nacerá de Israel, este que nacerá será un judío. Y la gente, y uno diría, pero ¿cómo los israelitas lo van a reconocer? ¿Por qué van a creer que es el Cristo? Y por los poderes milagrosos que tendrá. Tendrá poderes dados directamente del infierno y permitidos por Dios. Por eso dice, después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿no? Hasta que venga la consumación. Y lo que esté determinado se derrame. Pero a mí lo que me interesa es que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará que los judíos adoren a la bestia romana. Y aún escuchen, en el mismo templo, dice la Escritura, levantará una imagen. Y hoy yo estaba en internet, y no lo busquen, no sé, y si lo van a hacer tengan mucho cuidado. Yo puse la imagen que levantarán de Lucifer, ¿no? Que adoran los masones, y estuve viendo la adoración de los masones y estudiando un poco la imagen de Lucifer, y caí en un video a donde Bergoglio en un culto filmado, está en YouTube, el culto de Bergoglio a Lucifer, y me quedé sorprendido, hermanos. Yo no sé si mienten, no creo que sea mentira, porque era una canción a donde la cantaban todos los cardenales principales en el Vaticano adorando a Lucifer, pero se repetía como 20 veces la palabra Lucifer en italiano. Y cuando bueno, yo ya lo sé, esto no hace falta que lo mire, cuando empecé a seguir estudiando la masonería, los masones adoran a Lucifer. El símbolo de los masones, uno dice, no, es el compás y la escuadra. Sí, es el símbolo visible del arquitecto, pero ellos adoran, su símbolo es el de Bat Tophet, que vendría a ser Lucifer. ¿Vieron la imagen de ese macho cabrío con los cuernos sentado así? Bueno, yo creo, hermano, yo creo, porque la masonería, los Illuminati. El otro día miré una película, porque a mí me gusta mirar películas así, de ciertos tipos, ¿no? Miré una película que llamaba Ángeles y Demonios. Era toda la historia de un atentado en el Vaticano que se realizaba.
y en donde los Illuminati estaban involucrados, querían culparlos. Pero en esa película ellos, sin darse cuenta, están revelando las grandes verdades de lo que se esconde atrás de la masonería y los Illuminati, que son los poderes más grandes de este mundo. Son los poderes económicos que dirigen y manejan el mundo. Y todo el culto y todos los propósitos que ellos tienen, no es solo el dominio y el control del mundo, no es solo eso, sino que el dominio y el control del mundo que ellos quieren ejercer, por eso el nuevo orden mundial, apunta a un propósito, a que todo el mundo adore a Satanás. Ese es el propósito. Por eso Jesús dijo que los últimos 3 años y medio que le quedarán a la humanidad serían cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Y en el lugar santo la abominación desoladora será cuando se levante nuevamente el templo, a donde el templo era la figura de donde Dios habitaba en medio de su pueblo Israel, ¿no? Lo hacía a través, por supuesto, en el lugar santísimo, a través de su gloria, nada más, con la columna de nube y bueno. Pero por supuesto que cuando levanten el templo ahora, la gloria de Dios no estará en ese templo porque Israel rechazó, pero sí los judíos, guiados por el anticristo, levantarán en el lugar santo lo que siempre quiso Satanás, que es la imagen del mismo diablo y que el mundo entero le adore. Por eso cuando dice que levantará una imagen, yo creo, esto es algo mío, yo creo que la imagen que se levantará de esta bestia será la imagen de Lucifer, que el mundo entero tendrá que adorar. Por eso acá dice, después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otro versículo, Daniel 11:31. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán en el templo, por supuesto que no lo dice, la abominación desoladora. Y otro versículo más, en Mateo capítulo 24, versículo 15, te lo dijo Jesús. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice en el capítulo 24, versículo 15, dice, cuando veáis, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, lo que acabamos de leer recién, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, el que esté continúa, y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea que serán días terribles que la humanidad jamás ni imagina. Ni imagina. En este video que filmaron en Irak, cuentan el periodista que a las mujeres embarazadas las violan, a sus hijos los decapitan. Bueno, eso no es nada al lado de lo que se vivirá en ese tiempo. El capítulo 24, nunca busquen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el capítulo 24 es una lista de recomendaciones que Dios le da a Israel, a los judíos que tendrán que pasar ese tiempo, como diciendo, estén prevenidos, miren que yo ya se los dije, ya están advertidos. Cuando ustedes vean en el templo la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora, huyan, porque no habrá manera de poder resistir el poder del diablo que se levantará en contra de los escogidos de Dios. Esta imagen estará puesta en el templo de Jerusalén. Serán marcados con un sello o la marca de la bestia todos sus adoradores, así como el Señor selló a los suyos cuando selló a los 144.000. Bueno, vamos a leer de vuelta en Apocalipsis 13, versículo 1. Voy a tener que ir más rápido porque estoy yendo muy lento y no voy a terminar nunca. Es que este tema, hermanos, a mí me apasiona por el hecho de que uno lo ve con tanta claridad escrito. Y ¿saben una cosa? Es uno de los capítulos más mal interpretados de la Biblia. Dice el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, el mar, fíjense que el mar es el origen, podríamos decir, de donde nace o sale esta bestia. Y el mar representa a los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que el imperio romano surge de esas naciones gentiles. Y de esa nación gentil surgirá una figura representativa que es esa bestia que nos relata el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. El mar es la figura de esos pueblos. Y justamente, si ustedes me quieren acompañar, fíjense que en Apocalipsis 7.1 me da la diferencia del mar y de la tierra, porque el mar representa al pueblo gentil y la tierra al pueblo de Israel. En el capítulo 7, versículo 1, dice Apocalipsis: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ninguna árbol. ¿Ven cómo? Hacia acá hay 4 ángeles que detienen los vientos. Podríamos decir todo el poder que Dios permitirá que se levante en juicio, tanto contra Israel, contra la tierra, dice, como contra el mar, contra las naciones. Y dice el versículo 2, presten atención: y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, ¿ven? Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de dañar a la tierra y al mar, a los judíos como a las naciones, porque el juicio viene tanto contra judíos, contra las naciones. ¿Por qué? Y porque ambos son culpables de crucificar a Cristo y del rechazamiento de Dios. ¿Ustedes creen que los judíos solo son culpables de haber entregado a Cristo? No, las naciones también. Entonces Dios dice: no, esperen, no destruyan todavía. Primero, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea que así como Dios sella a los suyos, Satanás también a los suyos. Nosotros también hoy estamos sellados. Y ustedes me van a decir: ¿y con qué estamos sellados los cristianos? Y con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. El Espíritu Santo tiene varios nombres, como es el Consolador, como son las arras, como es la unción, como es el sello. Pero el Espíritu Santo no es un sello. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, es la tercera persona de la Trinidad, que viene a cada uno de nosotros cuando arrepentidos de nuestros pecados aceptamos a Cristo. Eso es lo que me hace estar sellado, ser propiedad de Dios. Bueno, Satanás en su tiempo, con esto del 666, sellará a los suyos, marcará a los suyos. Ustedes van a decir: ¿qué es el 666? Yo ya me estoy adelantando, no sé lo que es, qué sé yo, es una marca. Ahora, ¿qué es? No sé. Si estuviera Basilio nos diría: es el chip. Pero creo que el chip ya va a ser algo obsoleto. Habrá algo seguramente muchísimo más moderno, no sé qué será. No sé qué será, pero será una marca, que sin esa marca estará en la mano derecha, que es con la mano con que nosotros, por así decir, no sé si será en la palma de la mano, cuidado, lo que quiere decir la mano derecha por el hecho de que con la mano derecha nosotros con lo que manejamos todo. Y en la frente porque es la parte de la inteligencia. O sea que tanto la fuerza como la inteligencia del hombre estará totalmente gobernado por ¿quién? Por Satanás. La mente del hombre estará totalmente cautivada, dirigida y manipulada por el diablo. Una bestia, vemos que dice, ¿no? Una bestia. O sea que es una potencia, porque es un reino que no tiene ninguna relación moral con Dios, es totalmente inmoral. Y es el imperio romano con toda su organización, pero personificado en un hombre, que es una bestia. Uno diría: ¿pero cómo un hombre, una bestia? Y si en la Biblia tenemos un ejemplo, vayan a Daniel capítulo 4, por eso digo que Daniel es la llave para entender Apocalipsis. Cuando ustedes van a Daniel capítulo 4, yo no lo voy a leer, ustedes lo van a leer después. Ustedes van, bueno, tendríamos que leerlo, ¿sí? No sé para qué le digo.
Daniel capítulo 4, el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se rebeló contra Dios y se transformó ¿en qué? En una bestia. Dice que sus uñas le crecieron, sus pelos crecieron como una bestia y que pasía, andaba en cuatro patas comiendo a hierbas. Se había vuelto como una bestia. Con esto queremos decir que esto es una imagen, pero hay algo notable en el relato que se hace. Capítulo 4, versículo 24. Y esta es la interpretación, le dice: oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, con hierbos del campo te apacentarás, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañada. Y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, o sea Babilonia, te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjense que es muy notable, él se vuelve una bestia, es la figura de la imagen que él tuvo el sueño, la cabeza de oro, el representante del imperio babilónico que gobernaba el mundo. Él se vuelve como una bestia, pasan 7 tiempos, 7 años, los 7 años de la gran tribulación, hasta que reconozca, hasta que el mundo reconozca que el cielo gobierna. ¿Qué es lo que el hombre no quiere entender? Acá estamos hablando de la humanidad, pero haciendo un paréntesis. ¿Vos reconociste que el cielo gobierna? ¿Vos reconociste que separado de él nada podés hacer? ¿O nos vamos a volver como Nabucodonosor, una bestia, por rebelarnos contra el Dios de los cielos? Porque hoy estamos acá, sentados, sumisos, escuchando su palabra. Pero después, en la semana, el cielo reina sobre tu vida. El cielo verdaderamente, cuando me refiero al cielo quiero decir a Cristo, ¿no? ¿Has reconocido que verdaderamente, como dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer? ¿O todavía seguimos rebelándonos en contra de Dios? El Imperio Romano, personificado por una persona, es esa bestia, es un hombre que sale de estos 10 reyes. Si ustedes van al capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 11, dice, la bestia que era, voy a leer el 8 primero, la bestia que has visto, esta que surge del mar, de las naciones, de la comunidad europea, era y no es. ¿Por qué era? Porque antiguamente era el Imperio Romano, que en el año 400 después de Cristo se destruyó. O sea, desapareció. O sea que podríamos decir que la cabeza imperial desapareció, pero desapareció como el Imperio Romano. Pero hoy, aunque no vemos ese imperio visiblemente, resurgió como una confraternidad de 10 naciones, que está representado en el sueño que tuvo Nabucodonosor, de esa imagen que ven, que tiene los 2 pies, con 10 dedos, 5 dedos cada pie, mezclado de barro y hierro, que es la figura del imperialismo, del dominio imperial de las grandes capitales y riquezas del mundo, mezclado con el barro. ¿Y qué es el barro? Y la democracia, el pueblo, las muchedumbres. Y de esa mezcla de imperialismo y democracia, que no se pueden unir jamás, porque el imperialismo tiene un pensamiento, la democracia otra, por eso es el hierro y el barro, que no se unen juntas, pero es una forma de la fuerza del hierro y del barro, la debilidad del hombre. Es la fuerza de Satanás unida a la debilidad del hombre, hasta que aparece una piedra cortada, no por mano humana, que es la figura de Cristo, que desciende del cielo y destruye ese imperio, destruye a sus líderes, instaura el reinado del milenio eterno, y el reino es entregado. Pero es una cuestión perfecta, como lo ve. Es el Imperio Romano, esas 2 piernas,
representando el Imperio Romano, que en su tiempo se dividía en Oriente y Occidente. Luego aparece la muerte de Cristo. Una vez que Cristo muere, el Imperio Romano, después en el año 400, desaparece, pero después del arrebatamiento de la Iglesia, resurge en las dos pies con los 10 dedos, 10 naciones, mezclado de hierro y barro, el imperialismo y la democracia, que es a lo que el mundo va. Los socialistas luchan por destruir el imperialismo. Bueno, ¿es así o no? Vale, miren América. Chávez socialista, comunista, ¿va? El otro, Evo Morales, comunista. Cristina, comunista. ¿Bien? Y más vale, no sé, ¿cuántos más hay? Este Mujica no anda muy lejos. Y más vale el socialismo. Y por el otro lado el imperialismo. Pero siempre está esa lucha. Ni uno ni otro va a desaparecer, que es el barro y el hierro. Pero el mundo será gobernado por ese imperialismo. Y de ese imperialismo surgirá una persona. Uno diría, pero Daniel, a nosotros la política nos interesa. No, no nos interesa la política, pero sí el mundo va hacia el camino, hacia un político que domina el mundo, que es este hombre que surgirá del mismo seno del infierno, levantado por el mismo Satanás, con todo el poder y la autoridad. Fíjense que tiene 10 cabezas. Dice la bestia que era y que no es. Dice la bestia que has visto, que era el Imperio Romano, que no es porque desapareció y que está para subir del abismo, porque está para emerger nuevamente e ir a la perdición, ¿no? Dice, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Bueno, un poquito más adelante, en el 11, dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ¿ven? 10 reyes, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, que aún no han recibido el reino, todavía no tienen el poder absoluto, pero por una hora recibirán ese poder, como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia, a ese hombre. Para ellos este hombre será como Dios. ¿Por qué este hombre emerge en ese tiempo y no emerge ahora? ¿Y por qué ahora está la iglesia? No se olviden que dijimos que el mundo se prepara para una total y completa adoración a Satanás. Mientras la iglesia esté en el mundo, que es la representante de Dios en el mundo, no el Vaticano, esa es la falsa iglesia. La verdadera iglesia es la esposa de Cristo, la que no pertenece a este mundo, porque nosotros fuimos arrancados del mundo para Cristo. Y no para que vivamos aislados, sino fuimos separados para que impactemos luego contra el mundo. Mientras nosotros estemos en el mundo, que no somos del mundo, representamos al verdadero Dios. Aunque Israel era el representante terrenal, y Israel como representante terrenal se terminó hundiendo en la idolatría y la perversión del mundo, hoy los representantes somos nosotros, y nosotros, igual que Israel, nos hundimos en el mundo. Porque también hemos perdido de vista lo que verdaderamente tenemos que hacer en el mundo, que es ser testigos, representantes, defendiendo los intereses de aquel a quien le pertenecemos y no estando ocupados en nuestros intereses, preocupados nada más que por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra casa, por nuestro trabajo, por nuestra prosperidad, por las cuentas, por los créditos, por trabajar. Entonces, está bien, eso no nos hace perder la salvación. Por eso, la idea de Pedro caminando sobre las aguas y Cristo viniendo sobre las aguas y los discípulos en la barca es Israel pasando la gran tribulación, ¿no? Por decir así. La iglesia caminando sobre el agua por la fe, camino hacia Cristo. Y mientras la iglesia en sus primeros años tuvo la vista puesta en Cristo, la iglesia pudo caminar como Pedro sobre las aguas, sobre el mar, no hundiéndose en el mar. Pero cuando la iglesia dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar a los intereses del mundo, a todo lo que el diablo le ofrecía, ¿qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse, así como la iglesia comenzó a hundirse. Por eso cuando miramos las iglesias carismáticas, estas iglesias donde se salta, se baila, se grita,
estas iglesias que tienen sus propios profetas, qué sé yo, cuántas, apóstoles, el islamismo con Mahoma, los adventistas con Elena G. de White, los brahmanistas con William Branham, cuántos profetas se levantaron, los mormones con Smith, cuántas sectas, cuántos hijos del diablo se levantando diciendo yo soy un representante de Dios. Para que los hombres pongan los ojos no en Cristo, sino en quién, en William Branham, en Smith, en el linaje de White, en Benny Hinn, no en Cristo. Jamás los apóstoles llevaron a poner los ojos sobre ellos, siempre sobre Cristo. Por eso la personificación de esta bestia es un hombre que sale de los 10 reyes. Son 10 cuernos, son 10 reyes. Son 7 cabezas. ¿Por qué 7 cabezas? Porque es la organización del Imperio Romano, visto en toda su perfección y en toda su plenitud. Por esto esta bestia tiene la perfección del poder y la perfección de la inteligencia. Son 10 diademas, 10 reyes reinando juntos. Versículo 2, leopardo, oso y león aparece. Dice el versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjense en que esta bestia es la bestia que ve Daniel, que era diferente a todas las bestias. ¿Por qué? Porque el primer imperio, el babilónico, era como un león. El segundo imperio, el medo-persa, era como un oso. El tercero como un leopardo. Pero este cuarto reino, que es el imperio romano, aparece distinto a todos. ¿Por qué? Porque tiene características de cada uno de esos imperios. Es como que Roma tomó lo más poderoso de los medo-persas, de los griegos y de los babilónicos, y eso lo involucró. Y con esa sabiduría, con esa inteligencia, conquistaron el mundo. Esta bestia, este hombre que aparecerá también, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, ven, el diablo, le dio su poder, su trono y su autoridad. No voy a repetirlo, pero para que sepan nada más, leopardo, oso y león fueron las 3 grandes monarquías universales que precedieron a la cuarta monarquía, que fue el Imperio Romano. Versículo 3. Esto no lo leo el 2 porque ya lo explicamos la semana pasada, las características del león, del oso. Vamos al versículo 3. Escuchen bien, porque acá está uno de los más grandes errores. Muchos dicen que esta primer bestia es el anticristo. Dice el anticristo va a morir y va a resucitar. Y nunca hombre jamás en el mundo pudo resucitar que no sea Cristo. El diablo no tiene el poder ni de dar la vida ni de quitarla si Dios no lo permite. Y aparte el diablo jamás puede generar vida. Así que el anticristo no puede morir y resucitar. Entonces, ¿quién es este que muere y resucita? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Y es el Imperio Romano resurgido. No es un hombre, es un imperio que resurge para gobernar el mundo con un solo propósito, no el político ni el económico, aunque la política y la economía es lo que le permite a ellos llevar a todo el mundo a ¿qué? A adorar a Satanás. Ese es el propósito. Por eso hoy la iglesia cristiana ya se está rindiendo a adorar a Satanás. Vayan y miren los boliches bailables que hay en vez de iglesias, donde el hombre hace lo que quiere. Fíjense en lo que es todo el carismatismo, cómo el mundo se prepara. Pero nosotros siempre miramos a los cristianos que apostataron, pero los cristianos que apostataron son un poroto al lado de lo que es la masonería, de lo que es la brujería, de lo que es el nuevo orden mundial, de lo que es la masonería, de cómo están llevando al mundo entero la adoración. Fíjense en los más grandes poderosos con eso del bautismo, el balde de agua, ese es el rito satánico, porque ahora comienza el año que viene la era de Acuario. Entonces los más poderosos del mundo son los que ya se están consagrando. Es una forma de un bautismo, uno diría, pero Daniel,
No, es así, hermano. Investiguen en internet, miren un poquitito lo que hay atrás de todo lo que Satanás disfraza todos sus rituales. Los más poderosos del mundo son los que hoy están organizando al mundo, llevando a las naciones, a la juventud, a los jóvenes, a los hombres, a toda la humanidad a rendirse delante de Satanás. Por eso no se extrañen que dentro de muy poco ya el mundo entero adore abiertamente al diablo. Esa es la apostasía, el total y completo abandono de Dios. Por eso la última en ser destruida por Satanás será la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como lo dice Apocalipsis 18. ¿Por qué? Y porque la bestia romana no va a aceptar que ni siquiera se mencione el nombre de Dios. Y después de todo, esta mujer que cabalgó la bestia, este sistema religioso, el diablo lo utilizó para llevar a todo el mundo a adorar a Satanás. Porque el católico no tiene problema de adorar a María, de adorar a Belcebú o de adorar... No tiene problema. El católico está acostumbrado a adorar todo tipo de demonios con todas las imágenes que tiene. Adorar a este hombre que va a ser como Dios en la tierra. Porque el católico tiene imágenes, ¿por qué? Y adora imágenes. Y porque las imágenes nunca le van a prohibir vivir en adulterio, en pecado, en vicios, en idolatría. Si las imágenes no hablen, no oyen, no escuchan Dios. En cambio, ¿por qué el católico no va a leer la Biblia? Y porque en cuanto leo la Biblia, lo que primero me muestra es la santidad de Dios, la inmundicia de mi pecado. Entonces yo quiero un Dios que me permita vivir en pecado, vivir haciendo lo que yo quiero. Su herida mortal fue sanada. Una de las cabezas de la bestia, una de las formas de su poder, y no dudamos que es el poder imperial, es vista como habiendo sido herida de muerte, pero resurge, sana. Entonces la cabeza imperial es establecida nuevamente y el mundo queda admirado. Su herida mortal fue sanada, es la resurrección de la bestia romana bajo su forma imperial. Era la bestia que era, que no es y que está por subir. Versículos 4 y 5. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Fíjense que hasta ahora ni mencionamos el anticristo, El anticristo todavía no aparece en la escena. Y adoraron al dragón, ¿ven? Adoraron al diablo. ¿Ven? Adoraron al diablo. ¿Quiénes adoraron al diablo? El mundo entero. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. O sea, adoraron al dragón. Y adoraron a la bestia, que el dragón le había dado la autoridad. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar, claro, contra semejante poder? Y también se le dio boca, dice, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, cuidado, esto que le da la autoridad es Dios quien lo permite. 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio son 36, 42 meses. Los habitantes de la tierra adoran al dragón que ha dado el poder a la bestia. Y nada a sus ojos igual a la bestia. Dios es rechazado completamente sobre la tierra. Y dice que también se le dio boca a la bestia y tiene una boca en blasfemias contra Dios. Versículo 6. Dice, y abrió su boca, escuchen, en blasfemias contra Dios, ¿ven? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y yo voy a decir algo acá, voy a hacer un paréntesis, yo sé que muchos se van a enojar, pero no lo hago para que se enojen, les digo para que tengan cuidado. Por eso yo siempre le aconsejo a la gente cuando van a esas iglesias que hablan en lenguas, tengan cuidado, hermanos, porque atrás de esas lenguas, atrás de esas iglesias donde empieza el pastor, está hablando y de repente empieza, y uno dice, uy, está lleno del Espíritu. No, que lleno de Espíritu, lleno de demonios. Porque esas lenguas que ellos dicen estar hablando, que nadie las entiende, hay algunos que son, perdónenme que hable así, que sea medio vulgar, pero hay algunos que son payasos, que por hacerse los artistas están hablando 4 palabras en castellano y 2 en lengua. Entonces dice este hermano, lleno del Espíritu que está. Y eso es de la carne.
porque inclusive ellos practican en su casa para después venir a decir, pero cuidado, no están los que son payasos, están los que verdaderamente están poseídos, están los que verdaderamente entran en trance. Ejemplo, Benigino, ejemplo Dante Gebel, todos estos predicadores, ejemplo Marco Witt, que son como los brujos, como los hechiceros, que ellos en sus canciones, en sus prácticas, en sus cultos, que pónganse de pie, que digan gloria a Dios, que siéntense, que besar de al lado, que canten en lengua y cantan una canción y la repiten 20 veces y están continuamente repitiendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y repitiendo, y el Señor dijo, cuidado con la vana repetición, porque esa es la forma de blanquear la mente, y ahí es donde toman control los demonios. Cuando toman control los demonios dirigen tu cerebro y tu cerebro dirige todo tu cuerpo, y vos podés sentir cualquier cosa, podés quedar epiléptico, podés caer al piso, podés empezar a hablar en otros idiomas que vos no lo entendés y nadie lo entiende, pero hay alguien que sí lo entiende, que es Satanás y los demonios. Y los demonios saben lo que están haciendo mientras esta persona habla en lengua. ¿Qué está haciendo? Blasfemando, insultando, diciendo de todo tipo de barbaridades en contra de Dios, que vergüenza da hasta repetirlas. Y no es un solo caso, Muchísimos casos se han descubierto en montones de iglesias a donde había personas que hablaban idiomas que nadie sabía, y de repente uno empezó a entrar en trance y las personas se han escandalizado porque la han escuchado en hablar en sus propias lenguas barbaridades en contra de Dios. Por eso las lenguas se acabaron. Las lenguas tuvieron su tiempo hasta que vino lo perfecto. Cuando vino lo perfecto, las lenguas se acabaron, y lo perfecto no es Cristo, Él es el perfecto. Lo perfecto es la palabra de Dios. Una vez que la palabra se escribió, una vez que la palabra se tradujo, ya no hay más necesidad de hablar en otros idiomas, de predicar en otras lenguas sin haberlas estudiado, como los apóstoles, que tuvieron que ir por todo el mundo a predicar, y ellos eran hombres sin letra y del vulgo, jamás habían sabido otro idioma, salvo el apóstol Pablo, que como él dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, porque él sabía 11 idiomas. Pero las lenguas se terminaron, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Versículo 7 al 10, y con esto ya vamos a entrar en la parte final y vamos a terminar por hoy. Pero queda tiempo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos santos no es la iglesia, son los judíos. También se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Este es el poder que tendrá este hombre. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, ya en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, todos terminarán adorando a la bestia, excepto los elegidos, todos aquellos judíos que en ese tiempo se conviertan a Cristo. Todos aquellos que reconozcan. Por eso dice, si estos tiempos, dice Jesús, después de que lo que leímos, que habrá gran tribulación, la cual no ha habido, enseguida en el versículo siguiente dice, pero si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos esos días son acortados, o sea que duran 3 años y medio ese tiempo nada más. En esos 3 años y medio, ¿por qué dice nadie será salvo? Porque la persecución de la bestia romana junto con el anticristo en contra del pueblo de Israel será tan aguda, será tan furiosa, que la gente, imagínense que a vos te agarren a tu bebé, no, imagínate que te agarren a tu hija y te dicen, mirá, si no renunciás al cristianismo y te convertís al Islam, te decapito tu hija. ¿Y vos qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces si alguien viene y te pone un revólver en la cabeza? Vos decís, bueno, si me lo ponen a mí, que me maten. Y pues si le ponen el revólver a tu hijo. Si a tu hijo lo ponen en una hoguera y ponen una antorcha o algo y te dicen, si no renuncias a tu fe, yo incendio a tu hijo, ¿vos qué haces?
¿Hasta dónde mi fe me permite a mí confiarme totalmente en Cristo y hacer como Abraham cuando le dijo que levante el cuchillo y sacrifique a su hijo? ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a confiarnos a Dios, sabiendo no temáis, como dijo Jesús, a los que matan el cuerpo y no tienen poder de destruir el alma? Más bien temer a aquel que tiene poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso temer. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar o a dar nuestra vida? Por eso Jesús dice que si esos días no fuesen acortados, la persecución sería tan grande que ¿qué pasaría? Todos renunciarían a su fe. Nadie sería salvo. Nadie sería. Por eso es una persecución tan corta. Por eso dice, los que estén en Judea, Jesús dejó la lista, dejó los requisitos. O sea, nosotros ya no vamos a estar en el cielo. Nosotros tenemos la lista en las epístolas para saber cómo conducirnos hoy, mientras esperamos que Cristo venga. Pero todo lo que habla de la tribulación y de la gran tribulación, ejemplo Mateo 24, ejemplo Lucas 21, ejemplo Lucas 17, ejemplo todo esto que estamos leyendo en Apocalipsis, esos son una lista de recomendaciones que Dios le deja a su pueblo para que cuando llegue ese tiempo, para que cuando ellos se vuelvan a Dios, cuando ellos reconozcan que el Nuevo Testamento es la revelación de aquel a quien ellos crucificaron, entonces ellos van a encontrar ahí que Dios le dejó las pruebas, las señales, para que huyan, para que se escondan, porque uno diría, ¿y por qué Dios no los guarda? Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no guardó al hijo? Cuando Herodes persiguió a todos los niños para matarlo, y un ángel se le apareció a José de noche y a María y le dijo, huye a Egipto, porque están los que buscarán la muerte de tu hijo. Por eso decíamos que cuando la mujer dio a luz, enseguida Satanás, el dragón, se levantó en persecución. O sea, cuando de Israel nació el Cristo, lo que primero produjo el nacimiento de Cristo en el mundo no fue fiesta, no fue alegría, no fue gozo, no fue festejos. No, cuando nació Cristo en el mundo lo que produjo fue la turbación del mundo entero. El mundo se turbó, Jerusalén se turbó, y lo que primero hizo el nacimiento de Cristo, que el poderoso romano, del Imperio Romano, porque el Imperio Romano es como si fuera la cuna de Satanás. Es como si fuera es la cuna de la idolatría. No es la cuna de Satanás el Imperio Romano, pero sí es el trono de Satanás. Por eso el apóstol Pablo terminó metiéndose en el mismo trono de Satanás con el Evangelio y muriendo, porque él terminó muriendo en Roma y llevando el Evangelio adelante de los Césares y predicando adelante. Por eso le dijo a Ananías, Dios te ha escogido para que me seas testigo delante de los reyes y de los poderosos. O sea que ni Satanás pudo impedir que el Evangelio sea introducido en su propio trono, en el mismo Imperio Romano. Por eso cuando nació Cristo, Herodes, lo que hizo, cuando se enteró que había nacido un rey, el rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños. Ese es el odio. Por eso el Imperio Romano, hermanos, es esa bestia. Es de donde Satanás dirige todo. Por eso cuando Daniel vio esa bestia, él vio a los babilónicos, vio a los medo-persas, vio a los griegos, vio 4, pero cuando vio la cuarta bestia, le dijo al ángel, pero yo quiero que me diga, ¿quién es esa bestia que es tan diferente a todas? Entonces ahí el ángel le da una descripción de lo que es esa bestia. Por eso todos adoran a la bestia, dice, excepto los elegidos, aquellos cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Y fíjense que dice, si alguno tiene oído, oiga, y termino con el versículo 10, termino acá. Lamentablemente lo del anticristo lo vamos a dejar, tal vez, no para el domingo que viene, pero para el otro. Ahora le digo por qué. El versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, ya en cautividad. Si alguno mata espada, espada deben ser muertos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque en ese tiempo Dios no manda a los suyos a defenderse con espadas. Dios no manda
como hizo Pedro cuando vino la turba, que sacó la espada y le cortó la espada al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le mandó y le dijo, mete tu espada en la vaina, le dijo, porque el que a espada hiera, a espada morirá. No, acá está la cuestión de la paciencia y de la fe. Los que tienen que morir tendrán que morir, los que puedan huir tendrán que huir. Por eso Jesús, María y José tuvieron que huir de Herodes. Y los israelitas tendrán que huir también. Por eso la violencia no ha sido jamás el camino de Cristo, el sendero del cristianismo. El sendero del cristianismo no es la violencia, es la obediencia, es la paciencia que todo lo soporta y que no opone resistencia. Resistir humanamente por la fuerza no sería la senda de la obediencia, porque como dice acá, el que a espada hiera, es necesario que a espada también perezca. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, cuando contemplamos y podemos dar ese pantallazo de lo que sucederá en el mundo, que tú con tanta claridad lo escribiste hace más de 2000 años atrás, y en el caso de Daniel, casi 2700 años antes de que todo esto aconteciese, tú ya le estabas mostrando a Daniel las cosas que habrían de ser. Así como en tu palabra vemos las cosas que fueron, las que son y también las que serán. Por eso, Señor, cómo no agradecerte a nosotros que nos das el privilegio que el mundo no tiene de poder abrir las Escrituras y tener la luz por medio de tu Santo Espíritu para comprender lo profundo de tu corazón y de tus pensamientos. A pesar de todo el odio del mundo, a pesar de la guerra que el mundo hace en contra de ti, a pesar de que el hombre ha dispuesto su corazón a servir al diablo, a pesar de que el hombre no ha querido saber nada de tu amor, te han escupido en tu rostro, te han puesto en una cruz, han blasfemado, se han burlado de ti, a pesar de todo, no hay nada de todo el odio que pueda haber en el hombre que apague tu amor. Tu amor y tu gracia siempre será mucho más poderoso y más alto que todo el odio y la furia del diablo. Por eso nuestro Dios y Padre, gracias por hacernos parte de ese amor. Gracias por permitirnos entender ese amor. Gracias por permitirnos que nosotros podemos mirar hacia el futuro, y nosotros miramos hacia el futuro del mundo y vemos un futuro nefasto, de juicios, de muerte, de condenación. Pero cuando nosotros miramos hacia el futuro, podemos mirar la gloria. Podemos mirar hacia el futuro viendo la cruz de Cristo en el medio, sabiendo que hubo alguien que llevó nuestro juicio, que hubo alguien que soportó y llevó en esa cruz todo el furor y la ira de un Dios santo contra el pecado. Nosotros podemos mirar hacia el futuro y mirar el cielo, Señor Jesús, y contemplarte a ti. Hoy podemos cerrar los ojos y mirar tu rostro lleno de amor, y mirar tus brazos, las pruebas en tus manos de tu amor por nosotros. Y podemos no solo mirar, sino imaginar y saber que mañana, cuando estemos en el cielo, que será una realidad, no un tal vez o un quizás, será una realidad. ¿Qué será ese momento? Como cantábamos hoy, juntos en tu presencia. De momento, Señor, será cuando te veamos a ti. Porque si habrá algo precioso en el cielo que anonadará totalmente todo nuestro corazón, será tu persona. ¿Y qué momento? Cuando te podamos ver, cuando podamos abrazarte, cuando podamos besarte, cuando podamos decirte gracias, Señor, porque no merecíamos todo este amor, pero tú nos amaste incondicionalmente. Por eso, Señor, en este tiempo ayúdanos a que no solo veamos y comprendamos en tu palabra todo esto que acontecerá, sino también veamos y comprendamos la necesidad que tenemos de entregar nuestra
nuestras almas a ti, de consagrarnos a ti y de vivir para tu gloria y de rendirnos completamente a ti para que tú nos uses para tu gloria, para que nosotros lo demos todo por ti, como tú lo diste todo por nosotros. Como me dijo un hermano, el amor del Señor nunca menguó conmigo. Oh Señor, gracias. Cuida de nuestro hermano Basilio. Bendice la iglesia. Bendice a todos mis hermanos. Y si hay alguien acá que todavía no te conoce, si hay alguien acá que todavía no ha aprendido a descubrir tu amor, si hay alguien acá que ha sido víctima del engaño, si hay alguien acá que todavía permanecería indiferente a tu amor, no dejes que esta noche se vaya de acá sin abrir su corazón a ti. Señor, todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.